las 9 de la mañana con 10 minutos. Muchas gracias por estar con nosotros en Contexto, sábado 4 de junio de 2022. Y bueno, cada año desde 1974, el Día Mundial del Medio Ambiente se celebra el 5 de junio con la participación de gobiernos, empresas y ciudadanos en un esfuerzo por abordar los más apremiantes problemas ambientales. El Día Mundial del Medio Ambiente 2022 se celebrará con el tema Una sola tierra, una consigna que pide cambios profundos en las políticas y en nuestras decisiones para permitir vidas más limpias, ecológicas, sostenibles, en armonía con la naturaleza. Una sola tierra fue el lema de la Conferencia de Estocolmo en 1972, en la cual se acordó el establecimiento del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 50 años después, cuando la triple crisis planetaria sigue poniendo en peligro a nuestro planeta, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación de los residuos, el lema sigue siendo pertinente. En otras palabras, no hemos avanzado. Y para hablar del Día Mundial de Medio Ambiente, bueno, tengo en el estudio dos hermosísimas mujeres, además dos mujeres muy capaces, cada una en su área. Está con nosotros Mayra Luna, coordinadora de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Iberoamericana Torreón, a quien usted ha escuchado ya también en este espacio en otros momentos. Mayra, qué gusto tenerte aquí. Gracias por aceptar siempre nuestras invitaciones. Gracias por invitarme. Y está con nosotros Alba Alexia Cifuentes Jiménez, bióloga y maestra en gestión ambiental de la UGED. ¿Cómo estás? Hola, pues muy bien, muy contenta por tu invitación. Muchas gracias. Estamos de verdad, yo se los decía cuando llegaron al estudio, que me da mucho gusto que seamos mujeres las que estemos en esta mesa, porque, fíjate, la madre tierra en femenino, la energía femenina, sin duda alguna, la Pachamama famosa, la energía femenina es importantísima, sobre todo en reparar estos tres temas que a mí me parece que cada uno tendríamos que estarlos abordando: el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y la contaminación y los residuos. Entonces, vámonos por ahí, vamos revisando cada uno de ellos y vamos dándonos cuenta, y yo les preguntaba un poco en broma, ¿nos vamos a acabar el planeta? ¿Vamos a terminar con esta visión apocalíptica de un planeta sin agua, un planeta con una época glaciar que destruya prácticamente todo lo que existe? ¿O cómo será el fin del mundo y el fin de la Tierra si no cuidamos estos tres aspectos que contempla la Organización de las Naciones Unidas en su plan que tiene que ver con el medio ambiente? Bueno, pues empecemos con el cambio climático. ¿Qué es el cambio climático y cuál es la circunstancia que priva hoy en día en relación al tema? Mayra, empezamos contigo. Pues el cambio climático ha tomado últimamente mucho auge a través de diferentes estudios donde han demostrado que tiene varias afectaciones a nivel mundial, por el deterioro de los polos, hay sequía en varios lugares, inundaciones o cambios de clima, como comentabas, aquí en la región, en otros lugares. Y gracias a esto ha tenido más voz y voto. Se estipula que hemos recientemente incrementado la velocidad en la cual se va degradando por ejemplo, la capa de ozono que tenemos en el planeta, y que es causante de más radiación solar, que entren otros fenómenos, y inclusive al entrar más radiación solar se da más el movimiento de los climas y de este tipo de situaciones, y eso es lo que ha causado que pongamos más atención. Pero todavía falta, claro, hay gente que piensa que pues no, que se está exagerando, que es algo natural del planeta, pero pues la realidad es que sí influimos de manera negativa el hombre en la aceleración de este tipo de fenómenos. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Pues coincido con Mayra. Aquí, pues el cambio climático se ha presentado en diferentes momentos de la historia de la vida de la Tierra, pero sin duda hay una influencia. En el caso del hombre, nosotros hemos incidido gravemente al estar generando tantos gases de efecto invernadero con nuestras actividades: el metano, el dióxido de carbono, los clorofluorocarbonados, por mencionarte algunos, ¿no? Entonces, se han tomado medidas en todos los niveles de gobierno, pero aún pues nos queda lejos la meta, ¿no? de
pues evidenciar que hay un impacto en la disminución de estos gases. El cambio climático pues viene ligado al efecto invernadero, que es al momento de generar estos gases no escapan de la Tierra, no es como un globito que soltamos y dejamos ir y quién sabe dónde queda. No, en este caso los gases se quedan en la atmósfera y forman una barrera que permite que los rayos del sol entren pero no salgan. Entonces esto está provocando un incremento en las temperaturas a nivel global. Ya se habla de un aumento de... Como una olla de vapor. Exactamente, ¿no? o sea, ya se habla de un incremento en la temperatura y esto es lo que está provocando tantos cambios meteorológicos. Por eso es de extrañarse que nosotros en la localidad pues ahora tenemos más tolvaneras, las lluvias impresionantes pero de arena que tenemos ahora, la sequía, que antes el estaban calor. circunscritas a Semana Santa, ¿no? Ajá, que nada más se presentaban sí, de manera o sea, esporádica. Y ahorita son impredecibles, ¿no? Tenemos 4 años en donde las lluvias han sido súper escasas. Si recuerdas, en 2017 se nos inundó la ciudad, sí. O sea, con tanta lluvia y ahorita no tenemos nada. Entonces, todos estos cambios los vamos a ir viviendo de manera paulatina en diferentes regiones. Obviamente que en las regiones más vulnerables, como la de nosotros, pues es donde más se resiente, porque vivimos en un ecosistema de desierto, claro. ¿no? De semidesierto. Entonces, bueno, pues sí estamos ante una realidad que enfrenta muchos retos, pero pues yo soy una persona muy soñadora, muy idealista, y pues yo creo que todos tenemos el compromiso de cuidar a la Pachamama, a la Madre Tierra, de hacernos conscientes y pues poco a poco, ¿verdad?, ir sembrando esa semillita de concientización ambiental para que todos podamos hacer algo para detener estos efectos. Ajá. El tema del incremento de la temperatura, estaba leyendo que si aumenta 1 grado y un poco más, vamos a estar todavía en más riesgos. ¿Cómo es este proceso como de establecer los riesgos con base a la temperatura? Lo que pasa es que hay cambios en los ecosistemas, que todo empieza en la temperatura oceánica. Entonces, al haber un cambio en la temperatura, va a haber un cambio en las corrientes. Y al haber un cambio en las corrientes, se empiezan a generar otros fenómenos como el Niño, la Niña. Exactamente. Cosas, sí. Entonces, pues estamos hablando de cambios a nivel global, ¿verdad? A lo mejor nosotros decimos, bueno, pero pues yo estoy acá en el centro, en el caso del continente, ¿verdad? Estoy en un semidesierto, me cubren las sierras. Sí, claro que hay una incidencia, pero también tenemos consecuencias climáticas. Y de hecho la laguna, bueno, Coahuila está en esa franja de vulnerabilidad, de alta vulnerabilidad, de que si no se hace un cambio o no somos conscientes de ese cambio, no nada más a nivel local, sino global, vamos a sufrir los efectos del cambio climático. Sí, eso es algo que aterra, porque ¿qué significa que suba 1 grado la temperatura en el planeta, Mayra? ¿Cuál es la repercusión? Pues es que está involucrado, como dice, por ejemplo, la temperatura, no, porque no es solo que aumente 1 grado la temperatura, es que en las condiciones actuales, en que hay mucha contaminación atmosférica, ahí ya las condiciones que se dan, por ejemplo, en las diferentes capas de la atmósfera, son condiciones muy peculiares y vamos a decir hasta cierto punto peligrosas para la salud, ¿no? Uh-huh. Entonces 1 grado más repercute bastante, como decía mi compañera Alexia, el ecosistema marino que se da en los océanos y todo eso va a repercutir grandemente en la tierra, sobre todo en aquellas regiones que están más vulnerables, ya sea porque tienen situaciones de pobreza o de alta contaminación, entonces repercute más. Los científicos utilizan simulaciones como que para aumentar esta temperatura y ver en ciertos parámetros cuáles serían las afectaciones en el clima, en las inundaciones, inclusive en la desertificación de zonas. Claro. Y así es como pueden predecir. Y el deshielo de los grandes bloques polares que está también dado por esto, por el aumento de la temperatura. Sí, así es. El deshielo lo que va a provocar, o sea, si tú lo ves a nivel pues local, ¿verdad? Tú pones unos hielos en un vaso con agua y si se derrite el hielo, pues va a subir el nivel del vaso, agua, ¿verdad? Ajá. Si lo pongo como ese ejemplo que podemos ver muy práctico en casa, todos, pero si lo magnificas a los polos, pues están derritiendo, entonces aparte de que hay una desalinización del mar, o sea,
se mezcla el agua dulce, el agua salada. Esto también puede cambiar las corrientes y esto puede generar, es un efecto dominó, esto puede generar cambios meteorológicos, como dices, el fenómeno de la niña, el del niño, que se presenten con más frecuencia o con menos frecuencia. Las alteraciones que existen a nivel global, el derretimiento de los polos es un factor clave. Sí, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir platicando de esto porque la verdad es que estamos muy interesados en que todos hagamos conciencia de que el Día Mundial del Medio Ambiente no nada más es ponerle un título un día, sino es comprometernos, porque cada quien podemos hacer muchas cosas, y de esto también vamos a platicar, desde nuestro pequeño territorio. A lo mejor lo pequeño que hagamos no cambia la trascendencia de algunas acciones que hemos hecho a nivel mundial, pero si todos contribuimos con estos cambios, seguramente al sumarlos sí serán de una importancia mayúscula en aras de la conservación del medio ambiente. Vamos a hacer una pausa comercial, regresamos enseguida. Usted escucha Contextos. Contextos. El programa. Son las 9 de la mañana con 25 minutos. Déjenme preguntarles antes que otra cosa, ¿ustedes qué hacen? ¿Qué hacen para que su huella de carbón no deje esta estela de destrucción? ¿Y cómo se van a ir
con la conciencia de lo que significó su paso por este mundo y esa huella que dejaron, o sin la conciencia? ¿Qué hacen desde sus casas? Independientemente de que toda la basura se vaya a un mismo lado, ¿para qué la separo si toda la van a recoger y la van a llevar a un mismo lado? ¿Qué hacen ustedes? ¿Compran menos? ¿Compran productos que no sean tan de una vida útil tan corta? ¿Qué tanto discriminan algunos productos que sabemos bien son altamente contaminantes? O sea, ¿qué estamos haciendo cada uno de nosotros? Porque si no empezamos por esa revisión, todo lo demás no va a tener sentido. Y para poder hacer esta revisión y esta reflexión, tenemos en el estudio la presencia de Mayra Luna, coordinadora de Ingeniería Ambiental de la Universidad Iberoamericana Torreón. Tenemos a Alexia Cifuentes Jiménez, bióloga y maestra en gestión ambiental de la UGEL. Y entonces hablamos en este momento de este apartado de lo que es el cambio climático. Y bueno, con los comentarios que se hacían durante la pausa comercial, la siguiente pregunta es: ¿cuáles son las industrias más contaminantes? ¿Cuáles son los quehaceres productivos que más dejan huella? Alexia. Bueno, en primer lugar, pues es la industria del petróleo. Sí, pues es el derivado de todos los combustibles, de aceites, bueno, o sea, eso es el principal generador de gases de efecto invernadero. Pero en segundo lugar tenemos a la industria textil. Ahorita comentábamos de la importancia de mejorar nuestros hábitos de consumo, comenzando por la ropa, por el vestido, y pues es impresionante la cantidad de contaminantes que puede generar la industria textil. Al momento no nada más de los residuos en la materia prima, sino los colorantes, que pues no sabemos realmente si hay una regulación, qué tipo de regulación existe para todas las industrias textiles, al menos en el caso de Torreón, de Coahuila, del país, ¿no? Es algo que se maneja como por abajo, es algo que nadie nota, pero es pues lo más común pues es que estemos buscando siempre como que estar a la moda, los colores de tendencia, la ropa, ¿no? Los estilos, y pues es un factor muy importante, ¿no? El cambiar los hábitos de consumo, comenzando por las prendas, por lo que uno viste. Fíjate, ahorita que lo dices, me parece importante hacer la anotación de que mucha de la ropa, seguramente mucha de la ropa que traemos nosotros mismas puestas el día de hoy, llegó de Vietnam, de Tailandia, de algún país maquilador que le convino a la empresa por la mano de obra barata, porque no hay tantas regulaciones en esos países. Y entonces es que nada más la distancia de traer la ropa desde esos países aquí, ya hay una huella muy importante de contaminación, ¿no? Sí, Así bastante. Y ahorita, como decía mi compañera Alexia, es importante, por ejemplo, desde casa, dar esa educación a la familia de reciclar lo más que se pueda, de cerrar los ciclos, porque después de la industria textil, uno de los principales problemas que se tienen son los residuos electrónicos, sobre todo porque en los residuos electrónicos hay elementos contaminantes, inclusive son ya difíciles de encontrar en la tierra, por eso se maneja el fenómeno de minería urbana, que te conviene más sobre estos residuos empezar a recoger estas tierras raras y esto, porque ya no tan fácilmente las encuentras o las puedes extraer en la tierra. Entonces son un problema porque tienen, además de esas tierras raras, elementos tóxicos como arsénico, como mercurio, como plomo, que son esenciales para el funcionamiento, pero se convierte en un problema grave porque no están clasificados como residuos peligrosos. Y entonces al llevarlos a vertederos o a tiraderos, pues ahí se van lixiviando este tipo de contaminantes. Otro de los problemas que tenemos es la generación de residuos orgánicos, porque se desperdicia mucha comida. Y ese tipo de residuos puede dar pie a procesos o pueden alimentar procesos como producción de biogás, inclusive hacer fertilizantes y ir cerrando el ciclo. Pero lamentablemente todavía nosotros mismos aquí en México no hemos exigido que se lleven a cabo este tipo de programas. Entonces la mejor aportación que podemos hacer de nuestras casas es enseñarle a nuestros hijos a cuidar esto del consumismo y ser más selectivos. No porque mi celular ya siga funcionando pero no es el de moda, quiere decir que ya lo tenga que cambiar. Sí, eso es súper importante. Pero ¿qué haces si la mayor parte de los aparatos electrónicos tiene una obsolescencia programada? ¿Qué haces si la mayor parte de los aparatos, aparte de la electricidad,
lleva pilas, o sea, es algo que a veces no entiendes, ¿sí? Como es un aparato, por ejemplo, el aparato de aire, que el control del aparato de aire requiere pilas, o sea, estás usando electricidad y al mismo tiempo estás usando pilas. Entonces, ¿cómo le haces con eso? Mira, pues de entrada a nivel hogar, en el municipio, en el estacionamiento, no sé si creo que es el primer piso, en el segundo piso, hay un espacio para destinar tanto productos electrónicos y también recogen pilas, ¿sí? Podemos desde nuestro hogar tener un contenedor especial, o sea, esa alcancía, bueno, a lo mejor hasta para las mamás, ¿no? O sea, como que el topper o algún contenedor que ya no tengamos utilizando, ahí ir almacenando las pilas, porque las pilas son súper contaminantes. Una sola pila puede contaminar hasta 10,000 litros de agua. Entonces, pues es una situación muy grave. O sea, es el agua que puede utilizar al menos 4 personas, una familia de 4, y no estamos en condiciones de estar desperdiciando, ¿verdad? Cuando muchísimos sectores de la población están padeciendo de la escasez del recurso. Entonces, de entrada, pues es tener separados los residuos, los aparatos electrónicos, como les digo, si es de manera local, podemos llevarlos al estacionamiento de la presidencia. Y que si nos va a hacer a lo mejor la vuelta que vamos a gastar, bueno, pues hay que tener como la conciencia, ¿no? De nosotros sentirnos tranquilos de que esos aparatos no se van a desgastar, no van a liberar gases, no van a tener procesos químicos ahí como lixiviación en los vertederos, sí, porque a final de cuentas pues también tenemos el problema de los residuos, del manejo, pues viene desde donde depositamos la basura. O sea, nosotros no la separamos en la casa, pero pues en los vertederos se manejan un sinfín de procesos químicos porque no hay esa separación. El papel de las personas que recolectan los residuos fuera de casa es muy importante, porque no nada más es un sustento para ellos el que nosotros reciclemos el cartón, o bueno, que separemos, porque no reciclamos nosotros, que separemos el papel y el cartón, que separemos el plástico, que separemos el aluminio. Es más, todavía si dices, oye, pues tengo este aparato o esta bicicleta, ya no me sirve, no la quiero, no la voy a ir a tirar allá a medio camino de no sé dónde, ¿no? O sea, voy a dejarla para que los recolectores pues puedan hacer uso, y ellos son los recicladores que nadie reconoce, porque son los que se los llevan a los espacios donde se los compran y empieza otra vez el ciclo para esos residuos. Exacto. Sí, y además que no hay nada mejor que enseñar con el ejemplo. En el caso de lo que decía Alexia, de las mamás que pueden empezar a hacer eso, pues qué mejor ejemplo le puedes dar a tus hijos para que se comprometan, como lo hacen en muchas partes del mundo, que nos falta a nosotros desarrollar más esa conciencia ambiental para que las cosas, para que el gobierno se involucre todavía más de lo que se involucra y las cosas sucedan. Ajá, ahora, estas necesidades, por ejemplo, de tener 3 teles en la casa, o tantas teles como haya, casi que para cada persona que habite en la casa. O sea, ¿no sería mejor volver a lo básico, donde había una sola televisión y había que hacer maravillas para que todo el mundo viera algo que le gustara, o se determinaban tiempos para que cada quien viera la televisión de acuerdo a su gusto? O sea, de verdad, eso es confort, eso es satisfacción personal. ¿Cómo cambiar estas ideas que esta modernidad de hoy y este aparente bienestar que hemos comprado sin reflexionar, nos está proponiendo? ¿Cómo hacer para revertir estos efectos, Alexia? Pues mira, yo creo que la pandemia detonó la compra desmedida de aparatos electrónicos, ¿verdad? De celulares, de tablets, de televisión. Ahorita pues la televisión es nada más una mera pantalla, porque realmente la información se está trabajando desde diferentes plataformas digitales, pero pues también es un llamado a la conciencia, ¿no? Ahorita que estamos en esta fase como de asumir una nueva normalidad, pues este tiempo tiene que ser también un tiempo de conciencia, de elegir un contenido de calidad, ¿verdad? De definir mis tiempos, de entender que por mucho que nosotros tengamos al lado el dispositivo, pues tiene que ser funcional, me tiene que servir para algo, o sea, en mi vida real, porque pues la tecnología sigue avanzando para nuestra comodidad.
El detalle es que la tecnología humana pues no avanza, seguimos siendo los mismos, o sea, tenemos los mismos mecanismos, tenemos el mismo cerebro, o sea, vamos a ir evolucionando con la tecnología, pero la tecnología sigue siendo una herramienta, no es el nuevo cerebro de la humanidad. Entonces, desde ahí yo pienso que es generar conciencia y digo, si vas a utilizar los aparatos, bueno, pues que sea con un fin que contribuya a tu desarrollo humano, ¿no? Al desarrollo personal, al desarrollo de la familia, de la comunidad. Y que no se vea como un estatus económico. Exacto, y algo importante que pudiéramos hacer, digo, o sea, yo entiendo la comodidad que todos queremos en nuestra casa y el espacio, pero bueno, si al menos yo quiero tener 2 teles, pues voy a ver la responsabilidad social de cada empresa. ¿Qué hace cada empresa que está produciendo esto? Me refiero por el medio ambiente, en qué se compromete, qué acciones está dejando para de esta forma al menos favorecer a aquellas que realmente están haciendo del resto que no está haciendo. Y a lo mejor si voy a tener, vamos a decir, este consumismo en esta parte, pues implementar yo desde mi punto de acción algunas acciones en beneficio del planeta. O sea, no se trata de ser egoísta de que consumo y esto y no hago nada. Al menos de entrada nada me cuesta hacer esas 2 cosas. Claro, me parece muy importante esto que nos dices. Ahora, vayamos a empezar a revisar lo que significa la pérdida de biodiversidad, que es otro de los grandes temas en relación al medio ambiente. A cada rato yo reviso las listas de los animales en peligro de extinción y aumentan y aumentan. Seguramente esto ha sido a lo largo de la historia de la humanidad por diferentes momentos, pero hoy está muy claro que la intervención del hombre está generando esta pérdida de biodiversidad. Las políticas que implementan los estados en todos los países, pues, ¿son suficientes? Acabaremos tarde o temprano por reducir esta extinción que además pues son especies que pertenecen a una cadena, ¿no? A la cadena esta de alimentos que nos enseñaron desde la primaria, donde todos tienen una razón de ser, donde todos están porque tienen que estar, y si no están, entonces hay un desequilibrio y un descontrol. ¿Qué piensan ustedes al respecto, Alexia? Mira, el cambio climático es un factor muy importante en relación a la pérdida de biodiversidad. ¿Por qué? Porque al haber todos estos cambios en la temperatura y al presentarse diferentes fenómenos, sí hay una afectación en diferentes ecosistemas, que claro que va a afectar en los 3 niveles, a nivel paisaje, a nivel especies, a nivel genético. Sin embargo, nunca ha habido tantos humanos como en esta era, ¿verdad? Entonces, claro que generamos un muy fuerte impacto. ¿Por qué? Porque necesitamos producir alimentos, y para producir alimentos necesitamos más tierras, y las tierras forestales pues no les encontramos un uso porque pues no es comida. Y lo peor del caso es que muchas veces ni siquiera es para alimentarnos a nosotros, sino para alimentar a las vacas, ¿no? O que es como que el principal producto cárnico que consumimos. Entonces, pues esto a largo plazo claro que genera un desequilibrio, porque no hay medidas o no se implementan las medidas que por escrito se proponen para contrarrestar los efectos que yo estoy generando en el ambiente. Entonces, definitivamente, pues sí hay un problema ahí, hay una pérdida acelerada de la biodiversidad, y pues por un lado es cierto que las políticas públicas pues ejercen un impacto que no es suficiente. Claro que no es suficiente porque no existen los recursos para atender estas necesidades, ¿no? De darle seguimiento a las empresas o a las propuestas que existen para producir estos alimentos y generar este impacto. Pero también es cierto que el consumidor es pues como una fuerza silenciosa, ¿no? O sea, si el consumidor pide calidad en los alimentos, si el consumidor pide dejar de consumir agroquímicos en sus alimentos, puede haber un cambio, ¿no? O sea, pero todo está en seguir generando la conciencia, porque somos, como te digo, esa fuerza silenciosa, ¿no? Que estamos consumiendo, pero al momento que digamos alto, quiero algo diferente, entonces las empresas tienen que reaccionar. Pero ¿eso lo va a decidir el gobierno o lo vamos a decidir cada uno de nosotros como individuos? Porque me pongo a pensar, si yo sé que hay una empresa que no es amigable con el medio ambiente, que está causándole mucho daño, ya sea
por el abatimiento de los mantos acuíferos, o por la contaminación al aire que genera, o por la contaminación al suelo, porque cada empresa trae lo suyo, ¿no? Ujú. ¿Por qué seguimos consumiendo sus productos? ¿Por qué seguimos estando ahí? Sí, como dice Alexia, necesitamos trabajar más en nuestra conciencia como sociedad, que somos una fuerza capaz de transformar las cosas, que no sería el primer país que hace esto, pero sí tenemos que aterrizar las cosas en esta realidad que vivimos. En la política, en el gobierno hay buenos programas, pero lamentablemente a veces no hay organismos que tengan tiempo para inspeccionar bien todo, o sea, que se dé a cargo de la ejecución adecuada de estas leyes. Pero pues nosotros tenemos que involucrarnos más en este tipo de actividades para poder ver resultados, ver cómo reutilizamos ciertos productos que en la región, al ser agricultora, ser ganadera, cómo podemos implementar más este tipo de energías alternas, de reducir esos contaminantes. Por ejemplo, ahora que está muy de moda las universidades en el ranking sustentable, ¿cuántas universidades están en ese ranking sustentable? Ese es un compromiso por parte de las universidades, al menos, a que tengan este tipo de acciones. Entonces son cuestiones de que nosotros podemos involucrar, ok, a qué universidad, a qué preparatoria, a qué primaria voy a meter a mi hijo, ¿no? Exacto, sí, esto es súper importante. Bueno, pues déjenme decirles que en el planeta existen más de 7.7 millones de especies de animales y más del 20% están en peligro de extinción. Algunos de los animales más extraños de nuestro planeta caminan en la cuerda floja de la extinción. Y desgraciadamente, desde que la vida surgió en la Tierra, su fauna se ha transformado en muchas ocasiones. Durante miles de años y por diversas razones, se han producido 5 grandes extinciones de las especies que han poblado la Tierra. Son las conocidas como las 5 extinciones masivas. En la actualidad, y debido a la acción de los seres humanos, el planeta está al borde de lo que los científicos denominan la 6ª gran extinción. Hay una lista de especies afectadas, pero realmente hay que ir al fondo del tema, no nada más quedarnos en, sí, ya sé cuáles son las especies que están en peligro de extinción. Eso no es suficiente. Vamos a ir a la pausa comercial y vamos a regresar. El tema de la semana, una sola tierra. Contextos.
Son las 9 de la mañana con 47 minutos. En peligro de extinción, el 11% de aves, el 20% de reptiles, el 34% de peces y el 25% de los anfibios y mamíferos. ¿Cuáles son las causas de la amenaza de la extinción de estas especies? La destrucción y fragmentación de sus hábitats. ¿Le suena? Por ejemplo, Tren Maya, por ejemplo. ¿No? Pero muchos otros, ¿no? O sea, las manchas urbanas le han ganado el espacio a territorios donde antes había árboles o la naturaleza misma proveía de arbustos, cosas que había y que son importantes. El cambio climático, por supuesto, la caza y tráfico ilegal, que esa continúa, pero hay caza y tráfico ilegal porque hay compradores y los compradores están entre gente, bueno, a lo mejor no como nosotros, que a lo mejor no tenemos esos gustos tan sofisticados, que yo creo que lo da una mente bastante retorcida. Perdónenme, pero eso es lo que pienso. La introducción de especies exóticas, que esa es otra cosa, y cuando llegaba al edificio de Grem, de repente oía a los pericos que ya sabe que son muy escandalosos. Ellos se hacen notar a donde quiera que eran 2 pericos y se veía como si fuera toda una parvada. Bueno, pues esas son especies que no son propias y nos encantan y nos dan risa y nos fascinan los colores que no son los glaucos de nuestro desierto, pero no es correcto, porque además ellos luego son depredadores de otras especies nativas y lo cierto es que ellos no tienen depredadores porque no pertenecen al entorno, al hábitat natural. Pero esta es la realidad con la que estamos viviendo y el planteamiento de la mañana de hoy, del tema de la semana, es qué estamos haciendo nosotros para tratar de evitar todos estos daños que son impresionantes. Bueno, entonces decíamos, cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación y los residuos. ¿Qué hacemos con los residuos? O sea, desde en qué momento empezamos a generar esos residuos nosotros como personas y las empresas, porque tal pareciera que hay mucha manga ancha y se cede mucho en aras de la cantidad de empleos que genera una empresa, pero estamos cuidando los centavos y no estamos cuidando los pesos. O sea, ¿por qué tanto privilegio? ¿Debería de hacerse más duros los reglamentos de las políticas ambientales, Alexia? Pues más que hacerse más duros, creo que debería de haber más apoyo por parte de los órganos de gobierno para poder implementar esos reglamentos, porque las leyes existen, los reglamentos a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel federal, pero nos falta apoyo para la implementación, ¿sí? Para poder inspeccionar a las empresas que son responsables desde el momento, no nada más de la producción, el empacado de los productos, la distribución. O sea, el momento que nosotros lo vemos en el anaquel, ya viene el producto con un impacto. Entonces, sí, yo pienso que los órganos de gobierno pues tienen que poner atención en la parte ambiental, en invertir en recursos humanos, en recursos económicos para poder implementar esta legislación y que las empresas pues estén más que obligadas, sabes, que como conscientes, ¿no? Tener una responsabilidad social del impacto que están generando. Es hasta una propuesta como de un nuevo mercado, ¿no? O sea, el generarle como una experiencia de consumo responsable al consumidor, de sentirse tranquilo de que lo que está haciendo, o sea, está alimentando a su familia, está satisfaciendo una necesidad de su familia, pero no está generando un impacto sobre el ambiente. Claro, Mayra. Así es, y aunado a esto, coincido con Alexia, porque por ejemplo en el manifiesto de impacto ambiental que se supone que tienen que hacer para ver si esa actividad que van a desarrollar las empresas en ese sitio es el idóneo por las características del sitio y a la clausura del mismo, cómo tienen que restablecer el equilibrio, pues está por escrito, pero no se hace. Inclusive
hay ubicaciones que no son idóneas para esas actividades y aún así se consiguen los permisos. Entonces sí tendríamos que tener, como dice Alexia, pues más monitoreo de que se estén ejecutando los reglamentos que existen para eso, porque pues la realidad es que inclusive hay muchas empresas cierran y nunca, o sea, nadie le da seguimiento a que cumpla todo lo que los compromisos del impacto ambiental que quedó declarado en el manifiesto. Exacto. Bueno, ¿les parece a ustedes que tiene sentido el Día Mundial del Medio Ambiente? ¿Les parece a ustedes que sí deberíamos de tenerlo en la agenda como parte importante de este recordatorio permanente para cada uno de nosotros de cómo estamos construyendo la vida con base a la pérdida de otras vidas y de otros organismos vivos? Pues yo creo que es importante no nada más tenerlo presente, sino tenerlo presente siempre, porque esto es parte de nuestra realidad. Realmente esto no va a cambiar. Las generaciones actuales, las generaciones futuras, vamos a vivir con los efectos del cambio climático, con los efectos de la pérdida de biodiversidad, con los efectos de la contaminación. Hay un trabajo previo, ¿no? O sea, los últimos 20 años, y digo, te lo digo porque pues desde que yo entré como estudiante a la carrera de biología en la Facultad de Ciencias Biológicas, yo tengo 20 años haciéndome consciente y trabajando en un cambio de mentalidad, ¿sí? Y todavía yo siento que me falta mucho, pero no me siento en el mismo punto que hace 20 años. Para mis hijos, o sea, la educación ambiental es como decirles, vamos a comer 3 veces al día, o vamos a dormir a tales horas y nos levantamos a tales horas, o vas a ir a la escuela, dientes. O sea, ya es parte de tu vida, ¿sí? Y eso es a lo que, pues a mí me gustaría invitar a la ciudadanía, ¿verdad?, a que mantengamos como ese estado de conciencia, que lo creemos y no lo tenemos, y o sea, hay que convencernos de que esta es la nueva realidad. Podemos nosotros hablar de industria en el sentido capitalista, podemos hablar de consumo sin un límite, ¿no? Pero eso no nos va a llevar a nada, ¿sí? Y quienes seguimos en esta línea de buscar alternativas, no se trata de ver la economía actual como una economía próspera, porque la economía actual realmente está en decadencia. O sea, ya no hay leyes que amparen a los trabajadores, ya no hay, obviamente las leyes no son suficientes para cuidar el medio ambiente, o sea, tenemos que hacer un cambio de paradigma, ya no podemos seguir igual. Y las personas, si nosotros que podemos tener cierto nivel adquisitivo, alto, bajo, medio, o sea, podemos elegir, las personas que no lo tienen no pueden elegir, ellos son los principales afectados por todos estos cambios, ¿no? Entonces, no es nada más decir, ay, ellos no son los afectados, pobrecitos. No, o sea, tenemos que hacer un cambio de conciencia global, porque a todos nos va a afectar. No somos aislados, no estamos esta esferita aquí, esta esferita acá. A lo mejor esa ha sido una tendencia que tenemos que erradicar. No es el gobierno, la empresa, la academia, la sociedad, no. Tenemos que empezar a trabajar como lo que somos, ¿no? Un tejido social, y todos estamos involucrados y todos tenemos una responsabilidad. Sin duda, Mayra. Sí, yo también concuerdo con lo que dice Alexia. Necesitamos tomar acciones, implementar programas, al menos que funcionen regionalmente. Por algo se empieza tal vez los padres de familia, en las universidades, en las preparatorias, en los kinder, pero hacerse activo, no esperar que el gobierno venga y resuelva esto, que pues él no tiene la capacidad y en todo este tiempo no lo ha hecho, tiene otras cosas también que hacer. Entonces tenemos que formar un papel más activo, ver qué programas han sido exitosos en otras partes del mundo y se pueden adaptar perfectamente aquí, y empoderarnos de ese movimiento para realmente ver los cambios. Y algo en lo que está muy enfocado la tecnología actualmente en favor del medio ambiente, la generación de energías limpias. ¿Cómo impulsarlas? ¿Cómo convertirnos en convencidos que si no cambiamos, transformamos realmente la generación de energías, nos vamos a acabar más pronto el planeta? Pues yo creo que pudiéramos reforzarlo con la difusión de ciertas notas, me refiero periodísticas, o donde realmente la población conozca los hechos, los porcentajes,
O sea, estamos ubicados en una región muy favorable para este tipo de recursos, que conozcamos todo el desperdicio que hay de recursos alimenticios, todos los orgánicos que se echan a perder y cómo nos pueden favorecer enormemente. O sea, creo que necesitamos conocerlo más a profundidad, porque algo de lo que yo creo, por ejemplo, Alexia y yo, que estamos más en contexto de este conocimiento, por eso creemos firmemente en esas acciones y vemos esos caminos como viables, porque estamos involucradas en eso. Entonces creo que sería una buena opción tal vez llevarlo a las escuelas desde la primaria, para sentar esas bases y los niños los transmitan a sus casas, algo así. Claro, por supuesto. El consumo local, que es otra vía de generar menos contaminación. Sí, claro, o sea, hay que promover el consumo local, pero sobre todo buscar esos espacios en donde haya menos empaques en los productos que necesitamos. Empaque sobre empaque sobre empaque, sí. Un solo producto, no es posible. O sea, eso es muy importante. Hay que poner de moda las ventas a granel. Hay que poner de moda el uso, bueno, ya ahorita ya es como una obligación, que espero que ya ha habido un cambio de conciencia y espero que siga así. En cuanto a las bolsas de tela o de plástico, tejidas, digo, no, un plástico más duradero, ¿no? O sea, no es como que nada más en un momento dado lo utilizo una vez, la guardo y si lleno 3 bolsas de bolsitas, la tiro, ¿no? O sea, hay que evitar eso. Pero ahorita que lo que comentaba Mayrita, sí me parece muy importante la parte de las energías renovables, digo, desde el hogar, la separación de residuos. O sea, si nosotros nos hacemos el propósito, no importa que mi vecino no lo haga, o sea, yo puedo invitar a mi vecino a hacerlo, ¿sí? Pero también el buscar prácticas como la generación de, a lo mejor el biogás no, pero la tierra para las macetas. O sea, tanto residuo que nosotros tenemos en casa, o sea, la tierra para las macetas, o si no es para mí, bueno, pues para una amiga, todos tenemos al señor o la señora de las plantas que le encantan y que claro que va a recibir de manera muy amorosa los residuos que tú generes. O sea, yo soy una de ellas, o sea, a mí me encanta hacer la tierra para mis macetas, tener mis jardines, bueno, pero también en la parte de energías renovables, hablando en otra esfera, el gobierno sí, ahorita no tiene como que en su agenda, no es prioridad el cambio climático, no es prioridad el ambiente, entonces pues los invitamos a que lo hagan prioridad, los invitamos a que lo integren a la agenda, ¿no? Claro. Y sobre todo que también haya estímulos para las empresas, estímulos para las casas o facilidades para poder migrar, ¿no? De lo que es el consumo de energía tradicional a buscar una energía alternativa. O sea, los paneles solares, o sea, no nada más tenemos que pensar en granjas solares, que son proyectos a gran escala, que eso les corresponde a los órganos de gobierno, a las empresas grandes, pero también incentivos para las casas, ¿sí? O para las microempresas o para las medianas empresas. Digo, yo creo que hay mucho todavía por hacer, pero sí es muy importante seguir generando conciencia ambiental. Pues ya vamos tarde, hay que empezar y sí. Hoy puede ser un buen día. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Alexia, Mayra, de verdad, qué gusto que hayan estado acá y reconociendo su gran capacidad. Estuvieron con nosotros Mayra Luna, coordinadora de la carrera de Ingeniería Ambiental en la Universidad Iberoamericana Torreón, y Alexia Cifuentes Jiménez, bióloga y maestra en gestión ambiental de la UJED. Muchísimas gracias. Gracias. Y a ustedes que nos atendieron, gracias. Mañana tenemos una cita, estaremos haciendo cobertura del proceso electoral en Durango. Tendremos 2 cortes, uno a través de 91.1 y otro a través de 97.1. El de temprano, el de las 10 de la mañana, que arrancamos, será aquí. Los esperamos en esta misma frecuencia y deseando que los duranguenses expresen su voluntad democrática a través de las urnas. Muchísimas gracias y hasta mañana. Ahora sí que hasta mañana. Q 91.1 FM 10 con 2.